Existe en marketing un libro muy interesante que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Y en estas 22 leyes nos dice el autor que o hacemos caso de ellas o las violamos, y si las violamos lo más seguro es que tengamos fracaso en nuestros negocios, o si seguimos convenientemente los consejos que nos dan en este libro, que están muy interesantes, pues lo más seguro es que nuestro negocio sea un negocio exitoso. Y el día de hoy te voy a hablar de una ley muy importante, que es la número 1, y es la ley del liderazgo. Esta ley nos dice que muchos emprendedores tenemos la idea de convencer al cliente en que nuestro producto o servicio es el mejor que el de la competencia. Y la ley del liderazgo nos dice que no es así, que hay que ser líderes en el mercado. ¿Y cómo es que seamos líderes en el mercado? Pues esta ley nos indica que seamos los primeros en el mercado, los primeros en innovar o en traer alguna propuesta de valor nueva que no exista ya actualmente. Porque al emprender nos enfrentamos contra esos titanes de marcas que ya tienen muchísimo tiempo, que tienen muchísimo dinero para invertirlo en publicidad, en todo el marketing, en toda la logística, y nosotros al enfrentarnos con esos titanes en el mercado, pues desde ahí ya estamos en un completo error, que lo más probable es que nos va a llevar hacia el fracaso o que no tengamos éxito en nuestro negocio. Por eso es muy importante determinar un diferenciador en nuestra empresa. Por eso es que hay que crear una categoría que sea la primera en nuestro gremio o en nuestra industria, y para eso te voy a dar algunos ejemplos para que lo entiendas de manera más fácil. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes el nombre del primer piloto que cruzó el Océano Atlántico sin compañero? Probablemente lo sepas o probablemente no lo sepas, pero lo más seguro es que si entras a Google y pones cuál fue el primer hombre que cruzó el primer piloto que cruzó el Océano Atlántico sin compañero, te saldrá el nombre de Charles Lindbergh. Pero probablemente si pones el segundo o quién fue el segundo piloto en cruzar el Atlántico sin compañero, no te va a arrojar tantos resultados como el primero que lo hizo. Y ahí es en donde entendemos por fin esta ley, la ley del liderazgo, que seamos el primero en nuestra categoría, que busquemos alguna categoría, alguna necesidad o algún nicho en el cual podamos ser los únicos en ese mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la primer cerveza importada en Estados Unidos fue Heineken. Y adivinen actualmente cuál es de las cervezas más vendidas en Estados Unidos. Definitivamente es Heineken. Y ya se quedó con ese liderazgo. ¿Por qué? Porque fue la primera en ser importada a Estados Unidos y ya se quedó como una de las preferidas. Y todo el mundo se va a acordar que la primera fue Heineken. Después de ella ha habido muchísimas más cervezas, cientos de cervezas de importación, pero la que está mayormente en la mente del consumidor siempre será la primer marca, el primer negocio que te solucionó algún problema. Cuando nosotros estamos buscando algún producto o servicio que buscamos en Google o en algún buscador, la verdad es que siempre nos vamos por los primeros. ¿Por qué? Porque obviamente cuesta tiempo estar buscando, haciendo una búsqueda mucho más minuciosa. Por eso es muy importante que si no cuentas con los recursos económicos como otras empresas, como otros titanes, pues entonces tú crees una marca que sea la primera en eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues podría resultar o verse muy complicado, pero la verdad es que es más sencillo de lo que pensamos. Si buscamos cuáles son las necesidades o los problemas que nuestros
posibles clientes o que la sociedad necesita para resolverles en algún momento. Esa es la clave, esa es definitivamente la clave que podemos usar para crear alguna marca o crear alguna empresa que cubra cierta necesidad. Aunque sabemos que en toda ley hay excepciones y no quiere decir que todos los primeros sean líderes actualmente, pues nosotros tenemos que reunir las bases para que nuestro negocio y nuestra empresa, si estás pensando en emprender, obviamente, sea lo más diferente a tu competidor posible. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si vas a abrir, por ejemplo, algún restaurante, que es a lo que yo me dedico y que es en lo que te puedo dar algún ejemplo, podríamos pensar, aunque sé que el mercado está invadido de restaurantes de diferentes ofertas y muy buenas gastronómicamente hablando, podrías pensar en alguna que no esté cubierta. Te voy a dar el ejemplo de lo que es mi negocio. Mi negocio se llama Riff Pub y nosotros somos líderes en los pubs en Guadalajara de rock. ¿Qué es un pub? Pues es un lugar donde te vas, te tomas tu cerveza y nuestra garantía es la experiencia, porque en ningún otro lado garantizado vas a encontrar la ambientación, hablando en cuanto a música, que en otro lugar. Y eso nuestros clientes lo pueden decir, a la par de que ofrecemos nuestra cerveza única, que es una cerveza stout y que solamente la vendemos en Riff. Eso podría sonar que somos los primeros en el mercado, pues definitivamente no, porque obviamente hay, como te repito, muchísima oferta gastronómica de pubs, de restaurantes, pero tienes que encontrar un diferenciador, algo que no sea similar a tu competencia, que sea totalmente diferente, y esa propuesta de valor o ese diferenciador será lo que tú le ofrezcas a tus clientes. Y hablando del libro de las 22 leyes inmutables del marketing, nos da un consejo que a mí se me hace muy bueno y que te recomiendo que lo apliques en tu negocio. Que en lugar de decir soy el primero en vender, por ejemplo, ropa deportiva, le pongas soy el líder. O sea que puedes sustituir la palabra primero por líder. Y es ahí cuando también en la mente del consumidor, el tú agregar la palabra líder, liderazgo, te va a ubicar como el primero o el más importante. Es por eso que si tú vas a vender ropa deportiva, cosméticos, o cortas el cabello o das algún tipo de servicio, le agregues la palabra, probablemente no en el nombre de tu marca, pero sí en tu eslogan, que digas líderes en el mercado de ropa de deportes, líderes en los pubs, líderes en la cerveza stout de Guadalajara. Y eso te va a ir creando una imagen corporativa y una imagen de marca como tal, como líder. El error que cometen muchos emprendedores es que se quieren parecer muchísimo a su competencia, o que se quieren parecer mucho a las grandes corporaciones o grandes empresas que existen en el mercado, y la verdad es que esto es un error. Lo que tienes que hacer es, probablemente vas a ofrecer un producto similar al de la competencia, pero tienes que tratar de diferenciarte lo mayormente posible para que el cliente, cuando esté en tu lugar o cuando te vaya a comprar a ti, no se acuerde de la competencia y no pueda hacer un comparativo, a menos que ese fuera tu objetivo. Les voy a poner otro ejemplo. Hay lugares que se especializan en vender costillas de cerdo en los pubs con algún tipo de cerveza. Si yo voy a abrir algún pub, pues yo voy a tratar de ni siquiera pensar en vender las costillas que ya están súper posicionadas en la mente del cliente, del consumidor, que ese otro restaurante ya las vende y que el consumidor ya probó esas costillas, que ya va a ese lugar y que están muy cómodos con ellos. Yo ni siquiera voy a perder mi tiempo en estar viendo cómo le quito a esos clientes o
cómo puedo hacer unas mejores costillas. Al contrario, en ese caso mejor yo voy a hacer un diferenciador, voy a hacer otro tipo de restaurante con otro platillo, a lo mejor con unos chamorros más grandes y con otro estilo de cerveza y con otro tipo de establecimiento. ¿Por qué? Porque probablemente vamos al mismo target, al mismo mercado meta, al mismo consumidor, pero no tiene caso de que si ya hay unas costillas líderes en el mercado o un restaurante que venda unas costillas y que sea el líder, no tiene caso de que yo esté perdiendo mi tiempo, mi esfuerzo en tratar de quitarle a él ese posicionamiento. Al contrario, voy a hacer un nuevo estilo de otro tipo de comida, pero que sí pueda hacer competencia directa, porque tampoco vas a ir diario a comer unas costillas. Puede ser que un fin de semana comas unas costillas con una cerveza y otro fin de semana comas en mi lugar con unos chamorros. Entonces eso es básicamente la diferenciación que tú puedes hacer como líder en el mercado. Y también te voy a dar una recomendación, que trates de ponerle a tu marca un nombre genérico. ¿En qué consiste eso o qué es un nombre genérico? Pues que el nombre sea tan intrínsecamente ligado al producto o al servicio que vas a vender que la gente lo conozca como tal. Te voy a poner un ejemplo. Aspirina es el nombre de la marca, no es el nombre realmente de la pastilla ni de la fórmula. La pastilla realmente se llama ácido acetilsalicílico. Entonces no tiene nada que ver con la aspirina, pero todo el mundo la conoce como aspirina. Aquí en México al pegamento lo conocemos como Resistol y el nombre es pegamento, pero la marca es Resistol. A los chiclets, que es la goma de mascar, pues todos lo conocemos como chicle, pero realmente es una goma de mascar. Al Gatorade, aquí en México, por ejemplo, todos vamos y decimos dame un Gatorade y sabemos que es una bebida hidratante. A la fécula de maíz, por ejemplo, le decimos maicena y pues maicena es el nombre comercial. Nosotros le nombramos a todas las cremas de avellana, nosotros le decimos Nutella. Con estos ejemplos te puedes dar una clara idea de lo que es en pensar en un muy buen nombre para tu marca, para considerarlo que en el futuro se haga un nombre genérico y la gente conozca ese producto o ese servicio como algo genérico. Espero que estos tips te sirvan de mucho. Si tienes alguna duda o algún comentario, este es tu canal.